Vivimos en un mundo donde la palabra libertad se repite como un mantra. Todos quieren ser libres, libres para hacer lo que quieran, decir lo que piensan, vivir como desean. Pero hay una verdad brutal que casi nadie se atreve a mirar de frente. El hombre que no se domina a sí mismo no es libre. Es una marioneta de sus impulsos, una sombra arrastrada por deseos que no entiende y emociones que no controla. Y Machiavelli, hace 500 años, ya lo sabía. En este video vamos a desmontar esa idea romántica de libertad y te voy a mostrar por qué el verdadero poder no está en hacer lo que quieras, sino en poder no hacerlo, en gobernarte, contenerte, elegirte, porque el mundo está lleno de hombres que parecen libres, pero en el fondo están encadenados a sus hábitos, su ansiedad, su necesidad de aprobación. Y si tú no decides dominarte, alguien más lo hará por ti. Una mujer, un jefe, el sistema, tus propias emociones. Así que si estás listo para dejar de ser espectador de tu vida, escucha con atención, porque esto no es motivación, es advertencia. La mayoría de los hombres hoy camina con orgullo por calles que no eligieron, vive rutinas que no controlan y se siente libre solo porque nadie les está apuntando con un arma. Pero no hace falta una prisión física para vivir como esclavo. Basta con no dominarse. Muchos creen que son dueños de sí mismos porque pueden decidir qué ropa ponerse, qué música escuchar, qué comida pedir. Pero esas no son elecciones profundas. Son automatismos disfrazados de libertad. La verdadera prueba está en lo que no se ve, en si puedes sostener un deseo sin actuar sobre él, en si puedes quedarte en silencio cuando algo te provoca, en si puedes ver una emoción fuerte aparecer y aún así decidir desde la razón. Y ahí es donde la mayoría cae, no porque no tenga inteligencia, sino porque nunca le enseñaron que dominarse a uno mismo no es represión, sino poder. No les dijeron que el hombre que no se gobierna está condenado a ser gobernado por todo, sus impulsos, sus emociones, su entorno, la opinión de los demás. Conozco hombres que pueden levantar 100 kilos en el gimnasio, pero no pueden cargar el peso de un no cuando su pareja los presiona. Hombres que enfrentan el mundo, pero no soportan una crítica, que hablan de libertad, pero no pueden pasar 2 horas sin revisar el teléfono o sin caer en el mismo hábito de siempre. Eso no es libertad. Es obediencia a todo lo que vibra dentro, sin cuestionarlo. Y Machiavelli ya lo sabía. Lo escribió con frialdad, como quien entiende que el poder no empieza fuera, sino dentro. Aquel que no sabe gobernarse, no puede gobernar a nadie. Y más aún, el que no se gobierna, será inevitablemente gobernado. Eso puede sonar duro. Lo es. Pero también es liberador. Porque cuando entiendes que tu esclavitud no es producto del mundo, sino de ti mismo, puedes hacer algo. Puedes comenzar la guerra que realmente importa. La guerra contra el yo impulsivo, reactivo, ansioso. Y es una guerra silenciosa. No tiene aplausos, no tiene trofeos, pero cada victoria transforma. Porque el día que puedes elegir no reaccionar, aunque todo en ti lo quiera, ese día ganaste algo que ningún sistema puede quitarte. Dominio propio. Eso no se enseña con palabras. Se entrena con hábitos, con pausas, con decisiones incómodas. Y sí, duele, porque estás rompiendo una identidad vieja, una versión tuya que solo conocía el placer inmediato, que creía que libertad era hacer lo que sentía, pero ahora sabes que no, que libertad real es poder decir no, cuando todos dicen sí. Es mirar tu deseo y no obedecerlo. Es sostener el silencio cuando tus emociones quieren gritar. La libertad externa es un espejismo si internamente estás encadenado. Y nadie va a romper esas cadenas por ti. Nadie va a pelear esa guerra en tu lugar. ¿Estás dispuesto a comenzarla? Hay una diferencia enorme entre tener fuerza y tener control. Lo primero se puede adquirir en un gimnasio, con disciplina física y constancia. Lo segundo, sin embargo, requiere otra cosa: tiempo, introspección, fricción interna. Porque controlar a los demás, en el fondo, es mucho más fácil que controlarse a uno mismo. Muchos hombres hoy caminan convencidos de que tienen carácter porque trabajan duro,
cumplen con sus obligaciones o se imponen en ciertos contextos, pero basta verlos perder la paciencia en un atasco, dejarse llevar por un mensaje sin respuesta, rendirse ante una pantalla cuando están solos, para descubrir que la fuerza que muestran por fuera no tiene raíz interna. Y lo que no tiene raíz, cae con el primer viento. El autodominio no se trata de reprimirte, de callarte, de volverte rígido o insensible. Es todo lo contrario. Se trata de conocerte tan profundamente que puedas distinguir lo que sientes de lo que eliges. Es tener el coraje de mirar tus impulsos de frente sin rendirte a ellos. Es poder sentir enojo sin convertirte en un hombre violento. Es experimentar deseo sin volverte un esclavo de la carne. Es tener miedo, pero no huir. Es saber que lo que sientes es real, pero no siempre es verdad. Y esa diferencia, aunque parece sutil, cambia tu vida entera. Porque el hombre que no se domina, vive reaccionando. Su estado emocional depende de cómo le hablan, cómo lo miran, si lo aprueban o si lo ignoran. Es un ser volátil, impredecible incluso para sí mismo. No porque no tenga valores, sino porque no ha aprendido a sostenerlos cuando se activan sus partes más primitivas. Y es ahí donde falla todo. Es fácil tener convicciones cuando estás tranquilo. Es sencillo hablar de paciencia cuando todo fluye. Cualquiera puede parecer sabio en la teoría, pero el hombre verdaderamente fuerte es el que, cuando se siente herido, traicionado, desafiado, no se deja arrastrar por la emoción más urgente, no porque no la sienta, sino porque ha trabajado lo suficiente para saber que el primer impulso casi nunca es el que honra su camino. Y es ahí donde el autodominio deja de ser una opción filosófica y se convierte en una herramienta práctica. No se trata de un ideal inalcanzable ni de una virtud decorativa. Es lo que te permite sostenerte cuando todo alrededor exige que te rebajes, cuando podrías gritar, pero eliges callar, cuando podrías golpear, pero eliges respirar, cuando podrías rendirte, pero decides continuar. A la vista de muchos, eso puede parecer pasividad, pero quien ha vivido de verdad, quien ha sentido el caos ardiendo por dentro y aún así decidió mantenerse en pie, sabe que ahí comienza la verdadera autoridad. No sobre los demás, sino sobre ti mismo. Y quien tiene autoridad sobre sí, ya no necesita imponerse, solo necesita estar. Los demás lo notan, no saben exactamente qué cambió, pero lo sienten. Tus gestos ya no son desesperados, tus decisiones no se apuran, tu mirada no titubea, y no porque te creas superior, sino porque ya no necesitas convencer a nadie, porque has dejado de actuar desde la inseguridad y has empezado a moverte desde una certeza más profunda, que si tú no te cuidas, nadie lo hará por ti. Machiavelli no hablaba de autodominio como una virtud moral, para él era una condición de poder. El príncipe que no se gobierna, decía, está destinado a ser gobernado por otros, y ese principio sigue vigente. Porque en un mundo que te invita a reaccionar todo el tiempo, a opinar, a defenderte, a responder, a exponerte, el que sabe esperar se vuelve raro, y lo raro se vuelve valioso. No necesitas demostrarlo, solo necesitas sostenerlo, y eso se entrena. Se entrena en los momentos más simples. Cuando eliges no entrar en una discusión sin sentido, cuando aguantas la tentación de explicar cada decisión que tomas, cuando decides no dejarte llevar por el deseo inmediato, aunque todo en ti lo pida a gritos. Autodominio no es frialdad, es presencia, es estar en ti, por ti, para ti. Es poder mirar al mundo y decir, no tengo que obedecer cada pensamiento, cada emoción, cada impulso que cruza por mi mente, porque tú no eres tu ansiedad, no eres tu ira, no eres tu deseo, eres quien observa todo eso y decide qué hacer con ello. Y si no decides tú, alguien lo hará por ti. Esa es la raíz de todo. A esta altura, ya no se trata solo de contener reacciones o sostener silencios. El autodominio empieza a revelarse como algo mucho más profundo que disciplina o fuerza de voluntad. Es una forma de protegerte, un sistema interno que, si no construyes tú, alguien más terminará construyendo, pero a su manera, y no siempre en tu favor, porque si tú no te dominas, si no pones estructura sobre lo que piensas, lo que sientes, lo que decides, entonces lo externo va a ocupar ese lugar vacío.
Tus emociones serán moldeadas por la presión de grupo, por los algoritmos, por la necesidad de pertenecer. Tu sentido de valor dependerá de cuántos te aprueban, te siguen, te aplauden. Tus decisiones, incluso las más personales, se convertirán en reacciones predecibles ante lo que otros hacen o dicen. No es exageración, basta mirar alrededor. Hombres que parecen libres, pero que no pueden sostener una crítica sin derrumbarse. Hombres que se sienten fuertes, pero solo mientras nadie desafía su ego. Hombres que se ven seguros, hasta que su pareja se enoja, y ahí pierden la voz, la firmeza, la dirección. No porque no tengan buenas intenciones, sino porque viven a merced de lo que los rodea. Se ajustan, se editan, se adaptan, no por elección, sino por miedo a ser rechazados. Y eso es lo que el autodominio viene a corregir. No para convertirte en una roca fría, sin emoción ni vínculo, sino para devolverte algo que perdiste sin darte cuenta. El centro, ese espacio interno que no depende del caos afuera. Esa voz tranquila que no necesita convencer a nadie, ni responder a todo, ni agradar constantemente. Cuando no hay centro, cualquier persona puede entrar y mover tus hilos. A veces es tu pareja, a veces es tu jefe, otras veces un extraño en redes sociales, incluso tus propios amigos. No porque ellos sean malos, sino porque tú no estableciste límites, porque no hay estructura dentro de ti que diga, esto sí, esto no, y si tú no lo decides, lo harán por ti. Siempre lo hacen. El mundo no está interesado en tu autodominio. De hecho, le conviene que no lo tengas. Una persona que no se domina es una persona fácil de dirigir. Compra sin pensar, opina sin filtrar, reacciona sin evaluar, se deja llevar por la emoción del momento. Y cuanto más débil es tu contención interna, más fuerte tiene que ser el control externo. Por eso, cuanto menos te dominas tú, más fácilmente serás dominado por alguien más. Pero cuando empiezas a gobernarte, todo cambia. Las provocaciones ya no tienen el mismo efecto. La presión social pierde fuerza. Tu reacción ya no es automática. No necesitas huir, pero tampoco sientes la urgencia de responder de inmediato. Hay espacio, hay pausa, hay elección. Y eso, aunque parezca pequeño, es enorme, porque cada vez que eliges cómo actuar, en vez de dejarte arrastrar, estás entrenando una forma de libertad que no depende de nadie. Yo lo viví en carne propia. Durante años creí que era libre porque decidía mi agenda, mis palabras, mis relaciones. Pero no me daba cuenta de que, en muchos momentos, estaba reaccionando sin pensar. Una emoción me sacaba de eje. Una mirada bastaba para cambiar mi rumbo. Una frase maldicha me atrapaba en días de resentimiento. Hasta que un día, cansado de mí mismo, entendí que no se trataba de tener más poder afuera. Se trataba de recuperarlo adentro. Ese día dejé de hacer tantas cosas. Dejé de responder de inmediato. Dejé de explicar todo. Dejé de tratar de parecer accesible. Y fue ahí, en esa pausa incómoda, que empecé a encontrarme. No como un personaje, sino como un hombre que ya no necesitaba tanto del mundo, que podía estar sin exponerse, que podía sentir sin reaccionar, que podía escuchar sin cargarse. Ese tipo de presencia no es carisma, es dominio, y se nota. Por eso, si tú aún te sientes dominado por la necesidad de responder, agradar, reaccionar, demostrar, no lo tomes como un defecto, tómalo como una alarma. No eres menos por sentirte así. Solo significa que todavía estás construyendo lo más importante, una identidad interna que no dependa del caos externo. Y construir eso no es cuestión de días. Es una práctica, una vigilancia constante, no sobre lo que pasa afuera, sino sobre lo que se activa dentro. Es aprender a respirar antes de actuar, a pensar antes de hablar, a cuestionar antes de asumir, a callar cuando el ruido no merece tu energía. No es represión, es presencia, porque si no estás presente en ti mismo, estarás ausente en tu vida, y otros la vivirán por ti. En algún punto del camino, cuando el dominio sobre uno mismo se vuelve constante y ya no una lucha ocasional, algo curioso comienza a suceder. El mundo deja de tratarte igual, no porque te hayas vuelto más fuerte en apariencia,
ni porque hables más alto, ni porque cambies tu forma de vestir o tu lenguaje corporal. Lo que cambia es tu centro. Cambia el hecho de que ahora, cuando entras en una habitación, lo haces desde un lugar interno que no necesita validación. Y esa diferencia se nota antes de que abras la boca. La presencia de un hombre que se domina impone algo que no se puede fabricar con técnicas ni con carisma superficial. Es una energía silenciosa que dice: yo estoy aquí porque elegí estar, no porque me necesiten, no porque quiero agradar, no porque busco algo. Estoy aquí porque me pertenezco. Esa es la verdadera fuerza, y no se puede fingir. Cuando no tienes esa raíz, vives actuando para que los demás te entiendan. Buscas ser explicado, justificado, aceptado. Pero cuanto más lo haces, más pequeño te vuelves. Te conviertes en una versión editada de ti mismo. Suavizas lo que piensas, ocultas lo que sientes, te filtras, y en ese intento desesperado de ser comprendido, pierdes lo más valioso, tu centro. Pero el hombre que se domina ya no está interesado en ser entendido, no porque sea arrogante, sino porque ya no vive desde la necesidad. Ha aprendido que la claridad interior vale más que cualquier interpretación externa, que lo importante no es que el mundo entienda tu camino, sino que tú lo sostengas, incluso cuando caminas solo. Y eso transforma tu forma de estar. Ya no necesitas explicarte. Ya no necesitas reaccionar cada vez que algo se tuerce. Ya no dependes de que los demás vean tu valor, porque ese valor ahora no está colgado en sus ojos. Está anclado en tu interior. La verdadera presencia nace de ese silencio, no del silencio vacío, sumiso, resignado, sino del silencio pleno, el que no se rompe por ansiedad, ni por inseguridad, ni por necesidad de corregir la percepción ajena. Es el silencio del que ha hecho las paces consigo mismo y ya no vive como un actor tratando de agradar al público. Vive como autor de su propia historia, y eso, aunque no se diga, se siente. En un mundo donde todos están desesperados por ser vistos, donde cada palabra parece una estrategia para ganar atención, donde la mayoría teme al vacío de no ser notado, el hombre que sabe estar en silencio impone algo completamente distinto. Se convierte en un punto fijo en medio del caos, no por ser mejor, sino porque ya no depende del ruido para existir. Y cuando eso ocurre, cuando ya no te empuja la necesidad de ser aprobado, comienza una nueva relación con el entorno. Ya no toleras cualquier cosa. Ya no te quedas donde no se te respeta. Ya no mendigas vínculos. Ya no necesitas hablar más de lo necesario. De hecho, empiezas a elegir con mucho más cuidado tus palabras, tu presencia, tu compañía. No como quien se cree superior, sino como quien entendió que su energía no es infinita y por lo tanto no debe ser desperdiciada. Ese hombre es incómodo, incomprendido, malinterpretado, pero profundamente respetado, porque su sola manera de estar desafía el sistema que quiere que reacciones, que opines, que te alteres, que caigas en el juego del ego. Y él, con su autodominio, con su pausa, con su elección consciente, se niega a ser parte de eso. No porque no pueda, sino porque no lo necesita. Machiavelli lo sabía. El verdadero poder no está en dominar a los otros por la fuerza, sino en no tener que demostrar nada. El que domina a sí mismo no necesita aplausos. Su presencia habla antes que sus palabras. Y cuando habla, no lo hace para convencer. Lo hace para dejar claro que no está jugando. Por eso, si alguna vez te has sentido obligado a explicarte, a justificarte, a probar que tienes buenas intenciones, detente. Observa. Pregúntate, ¿estoy actuando desde mi centro o desde mi miedo? Porque un hombre que actúa desde el miedo nunca será libre. Siempre estará adaptándose, ajustándose, escondiendo partes de sí mismo. Pero un hombre que actúa desde su centro puede caminar sin necesidad de ser entendido. Y eso es lo que transforma tu presencia en algo magnético. No por lo que muestras, sino por lo que reservas. Porque cuanto menos expuesto está tu mundo interno, más sólido se vuelve tu mundo externo. Y eso te permite proteger lo más sagrado, tu verdad. No necesitas contarle a todos tu historia.
No necesitas gritar tus límites. No necesitas defender tus decisiones. Solo necesitas caminar en coherencia. Y cuando haces eso, el respeto llega sin ser pedido. No por miedo, no por sumisión, sino porque la gente siente, incluso sin saber por qué, que contigo no se juega. Eso no se logra en un fin de semana, ni con frases motivacionales. Se construye día a día, decisión tras decisión, renuncia tras renuncia. Cada vez que eliges el silencio en lugar del drama, cada vez que decides retirarte en lugar de discutir, cada vez que das un paso atrás para no traicionarte. Y cuando esa presencia se vuelve parte de ti, dejas de estar a prueba. Ya no necesitas demostrar tu valor, lo portas, y eso simplemente no se discute. Hay un momento en la vida de un hombre donde todo se detiene. No afuera, claro. El mundo sigue su ritmo. Noticias urgentes, redes sociales que exigen reacción, personas que esperan una respuesta, una opinión, una emoción. Pero dentro, algo cambia. Como si el ruido ya no tuviera poder. Como si, de pronto, callar no fuera signo de debilidad, sino de fuerza. Como si ese silencio que antes incomodaba, ahora se sintiera como casa. Ese es el verdadero punto de inflexión. No llega cuando ganas algo. Llega cuando ya no necesitas ganar todo el tiempo, cuando entiendes que no tienes que reaccionar a cada provocación, ni explicar cada decisión, ni corregir cada malentendido. Llega cuando te das cuenta de que estar en calma no es un estado pasajero, es una estrategia, porque el mundo está diseñado para descontrolarte. Lo hace constantemente. Te empuja con prisa, con culpa, con comparación. Te lanza estímulos, notificaciones, urgencias. Quiere que te apures, que expliques, que grites, que cedas. Y si tú no tienes la estructura interna para resistir, te vas con la corriente. Pero si has hecho el trabajo, si has aprendido a observar antes de actuar, a pensar antes de responder, a contenerte antes de explotar, entonces tienes algo que pocos tienen: poder real. No el poder de dominar a otros, sino el poder de no dejarte dominar por nada ni por nadie. Y ese poder se construye en momentos minúsculos, en cada vez que respiras antes de hablar, en cada decisión que tomas en silencio, en cada gesto que no haces, en cada palabra que no necesitas soltar. Esas microdecisiones moldean tu carácter. Son ellas las que, con el tiempo, convierten tu calma en un arma. No una que hiere, sino una que impone. Una que deja claro que tú estás presente, pero no estás disponible para cualquier cosa. Los hombres que se contienen no son sumisos, son peligrosos, porque no se entregan por impulso, no muestran todo, no se explican al primer juicio. Y ese misterio, esa fuerza contenida, genera algo que el ruido nunca podrá: respeto. Respeto silencioso, profundo, de ese que no se gana con logros, ni con títulos, ni con aplausos. Se gana cuando los demás notan que tú tienes algo que ellos aún no han conquistado: el dominio sobre ti mismo. Y ese respeto, una vez que lo experimentas, cambia la forma en que te relacionas con todo. Ya no necesitas impresionar. Ya no te tomas todo personal. Ya no te desbordas para ser validado. Aprendes a estar sin invadir, a mirar sin necesitar, a retirarte sin drama. La calma se convierte en tu escudo. No porque no sientas, sino porque ya no necesitas demostrar nada para probar que estás entero. Y esa es la clave. Los hombres que gobiernan el mundo, no con poder político, sino con poder real, no son los más ruidosos. Son los que saben cuándo hablar y cuándo no hacerlo. Son los que pueden contenerse cuando todos pierden el control. Son los que, cuando todo se cae, aún saben quiénes son. Machiavelli lo advirtió: el que domina sus pasiones, domina su destino. Pero nadie quiere escuchar eso hoy, porque es más cómodo culpar al mundo, decir que reaccionamos porque nos provocaron, que gritamos porque estamos estresados, que cedimos porque somos humanos. Y sí, lo somos, pero también somos capaces de elegir. Y ahí está la diferencia entre vivir como víctima o vivir como estratega. El hombre que se contiene no es menos humano, es más consciente.
Y esa conciencia, sostenida día tras día, lo convierte en alguien que ya no reacciona por costumbre, sino que actúa por elección. Esa es la verdadera libertad. Así que si has llegado hasta aquí, si todo esto te está haciendo ruido por dentro, es señal de que estás listo. Listo para dejar de justificar tus impulsos, para dejar de romantizar tu descontrol, para dejar de entregar tu energía al primer estímulo que aparezca. Estás listo para callar, no por cobardía, sino por dominio. Para detenerte, no por miedo, sino por claridad. Y cuando empieces a moverte desde esa nueva base, vas a notar algo poderoso. Tu energía ya no se dispersa. Tu tiempo se vuelve más valioso. Tus palabras pesan más. Tu sola presencia cambia el ambiente. No porque cambiaste por fuera, sino porque finalmente te ordenaste por dentro. Y desde ahí, ya no eres una marioneta. Ya no estás a merced del viento. Ya no necesitas aprobación para existir. Eres por fin un hombre en su centro. Si llegaste hasta aquí, ya no eres el mismo hombre que empezó este video. Quizás no lo notes aún, pero algo cambió. No afuera, no en tu entorno, sino en ti. Porque cuando escuchas verdades incómodas con el corazón abierto, aunque al principio duelan, lo que hacen no es romperte, es despertarte. Ahora sabes que la libertad que te vendieron no era verdadera, que sin dominio interno, eres solo un reflejo de lo que los demás quieren que seas. Que si no aprendes a gobernarte, vas a vivir reaccionando, repitiendo, sobreviviendo. Pero también sabes algo más, que puedes elegir un camino diferente, uno más silencioso, más exigente, pero infinitamente más digno. El hombre que se domina no es perfecto, tampoco es rígido. Es alguien que ha decidido dejar de vivir en piloto automático. Alguien que ya no entrega su paz a cambio de aprobación. Alguien que, cuando dice no, lo hace desde el respeto, no desde el miedo. Ese es el tipo de hombre que el mundo necesita. No otro más que grita, reacciona y se pierde, sino uno que sabe quién es, incluso cuando nadie más lo entiende. Y si algo de todo esto resonó contigo, no lo dejes pasar. Haz algo con eso. Empieza con lo mínimo. Una pausa antes de responder, un silencio en lugar de una queja, una decisión tomada sin impulso. No tienes que convertirte en un estoico perfecto. Solo tienes que empezar a moverte distinto, desde adentro, con intención. Y si este mensaje te ayudó a ver con más claridad, suscríbete al canal, dale like al video, no por costumbre, sino porque quieres que más hombres como tú despierten. Y compártelo con quien todavía está buscando afuera la fuerza que solo va a encontrar por dentro. Porque al final, como decía Machiavelli, el verdadero poder no se hereda, ni se pide, se construye. Y todo empieza contigo.